Hola queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy continuaremos hablando sobre la introducción a la regulación y señalización molecular. Mencionarles que este tema y otros en particular los subiré en varias partes, los cuales dejaré en la descripción. Bien, empecemos. Otros reguladores de la expresión de los genes. El transcrito inicial de un gen se llama ARN nuclear, a veces ARN mensajero. El ARN nuclear es más largo que el ARN mensajero porque contiene intrones, que serán eliminados, desempalmados, al ir pasando el ARN nuclear del núcleo al citoplasma. De hecho, el proceso de empalme permite a las células producir diferentes proteínas a partir de un solo general. Por ejemplo, al eliminar varios intrones, los exones quedan empalmados en diversos patrones, proceso denominado empalme alternativo. El proceso se lleva a cabo por medio de empalmasomas, complejos de ARN nucleares pequeños y por proteínas que reconocen sitios específicos de empalme en los extremos 5 o 3 del ARN nuclear. Las proteínas provenientes del mismo gen reciben el nombre de isoformas de empalme, brindan la oportunidad de que diversas células usen el mismo gen para producir proteínas específicas para ese tipo de células. Así, las isoformas del gen WT1 cumplen varias funciones en el desarrollo de las gónadas o los riñones. Aún después de traducida, una proteína, pueden darse modificaciones post-traduccionales que afectan a su función. Por ejemplo, algunas proteínas necesitan ser segmentadas para volverse activas, pues de lo contrario tal vez deban ser fosforiladas. Algunas necesitan combinarse con otras proteínas o ser liberadas de los sitios de secuestro o destinadas a regiones específicas de las células. Hay, pues, muchos niveles reguladores para sintetizar y activar las proteínas. Por eso, aunque existen apenas 23.000 genes, el número potencial de proteínas sintetizables probablemente llegue a quintuplicar la cantidad de genes. Inducción y formación de los órganos. Los órganos se forman por interacción entre las células y los tejidos. Casi siempre un grupo de células o de tejidos hace que otro cambie su destino, proceso denominado inducción. En esa interacción, un tipo de célula o tejido es el inductor que emite una señal y otro, el inducido, responde a ella. A la capacidad de responder se le llama competencia y esta requiere que un factor de competencia active al tejido inducido. Muchas interacciones de este tipo ocurren entre las células epiteliales y mesenquimatosas. Se las conoce con el nombre de interacciones epitelio-mesenquimatosas. Las células epiteliales se unen en tubos u hojas, mientras que las mesenquimatosas presentan un aspecto fibroblástico y están en matrices extracelulares. Aquí algunos ejemplos de esta clase de interacciones. La interacción del endodermo del intestino con el mesénquima circundante para producir órganos derivados del intestino como hígado y páncreas. La interacción del mesénquima de las extremidades con el ectodermo que lo recubre, epitelio, para lograr el desarrollo de las extremidades y la diferenciación, la interacción del endodermo de la yema ureteral con el mesénquima para producir las nefronas del riñón. Las interacciones inductivas también pueden darse entre dos tejidos epiteliales como la inducción del cristalino por el epitelio de la cúpula óptica. Con una señal inicial del inductor al inducido comienza el proceso inductor, pero se requiere un diálogo entre ambos tejidos o tipos de célula para que prosiga la diferenciación. Señalización celular. La señalización entre células es indispensable para la inducción, para que la competencia responda y se dé un diálogo de las células inductoras con las inducidas. Estas líneas de comunicación se establecen por medio de interacciones parácrinas, en que las proteínas sintetizadas por una célula se difunden a corta distancia a fin de interactuar con otras células, o mediante interacciones autocrinas en las cuales no intervienen proteínas difusibles. Las difusibles, que participan en la señalización parácrina se llaman factores parácrinos o factores de crecimiento y diferenciación, GDF. Vías de transducción de las señales. Tendremos dos vías de transducción de señales, la señalización parácrina y la señalización juxtacrina. Empecemos con la señalización parácrina. Los factores parácrinos funcionan a través de vías de transducción de señales, ya sea activando una vía directamente o bloqueando la actividad del inhibidor de una vía, bloqueando un inhibidor como sucede en la señalización EGO. Las vías de transducción incluyen una molécula señalizadora,
el ligando y un receptor. Este último se extiende por la membrana celular y tiene un dominio extracelular, región de unión con el ligando, un dominio transmembranario y un dominio citoplasmático. Cuando un ligando se une a su receptor, induce en él un cambio que activa el dominio citoplasmático. Por lo regular, el resultado de la activación consiste en conferir actividad al receptor, y casi siempre esta es una sinasa capaz de fosforilar otras proteínas usando ATP como sustrato. A su vez, la fosforilación activa esas proteínas para que fosforilen otras proteínas, originándose así una cascada de interacciones de proteínas que terminan activando un factor de transcripción que luego activa o inhibe la expresión génica. Las vías son numerosas y complejas. En algunos casos se caracterizan por una proteína que inhibe a otra, la cual a su vez hace lo mismo, situación muy similar a la señalización EGO. La siguiente vía es la señalización juxtacrina. La señalización juxtacrina también se efectúa a través de vías de transducción de señales, solo que sin incluir factores difusibles. En cambio, hay tres formas en que ocurre la señalización. 1. Una proteína de una superficie celular interactúa con un receptor de otra superficie en un proceso análogo a la señalización parácrina. La vía de Notch es un ejemplo de este tipo de señalización. 2. Los ligandos en la matriz extracelular, segregados por una célula, interactúan con sus receptores en las células vecinas. La matriz extracelular es el medio donde se alojan las células. Este medio consta de grandes moléculas secretadas por varias células: el colágeno, los proteoglucanos, sulfatos de condroitina, ácido hialurónico, etc. y glucoproteínas como fibronectina y laminina. Estas moléculas crean un sustrato para las células, donde pueden fijarse o migrar. Por ejemplo, la laminina y el colágeno de tipo cuarto son componentes de la lámina basal donde se fijan las células epiteliales y donde las moléculas de fibronectina forman una especie de andamio para la migración celular. Se llaman integrinas los receptores que unen a las células las moléculas extracelulares como fibronectina y laminina. Esos receptores integran las moléculas de la matriz a la maquinaria citoesquelética, microfilamentos de actina por ejemplo, creando así la capacidad de migrar por el andamiaje de la matriz usando proteínas contráctiles como la actina. Además, las integrinas pueden inducir la expresión génica y regular la diferenciación, como en el caso de los condrocitos que han de unirse a la matriz para producir cartílago. 3. Las señales se transmiten directamente entre las células, mediante uniones intercelulares comunicantes, tipo gap. Estas ocurren en canales entre las células, por donde pueden pasar moléculas pequeñas y iones. Esa comunicación es importante en células estrechamente conectadas como los epitelios del intestino y del tubo neural porque le permiten a ese tipo de células actuar en grupo. También las uniones están constituidas por proteínas de conexión, que forman un canal, y a su vez estos canales están conectados entre las células vecinas. Es importante señalar los numerosos elementos redundantes incorporados al proceso de transducción de señales. Así, las moléculas de la señalización parácrina a menudo tienen muchos miembros de familia, de modo que otros genes de la familia pueden compensar la pérdida de uno de ellos. En consecuencia, la pérdida de función de una proteína señalizadora al mutar un gen no necesariamente se refleja en el desarrollo normal o en la muerte. Por lo demás, se da un diálogo entre las vías que las conectan estrechamente. Esas conexiones crean muchos otros sitios que regulan la señalización. Factores de la señalización parácrina. Existe gran cantidad de factores de señalización parácrina que operan como ligando. También se les conoce como factores de crecimiento y diferenciación, GDF. La mayoría se agrupan en 4 familias, cuyos miembros se usan repetidamente para regular el desarrollo y la diferenciación de los sistemas de órganos. Más aún, los mismos factores controlan el desarrollo de los órganos en todo el reino animal, desde Drosophila hasta los seres humanos. Los 4 grupos incluyen el factor de crecimiento de fibrolastos, FGF, la familia de proteínas WNT, la familia de GO y la familia de transformación del factor de crecimiento beta, TGF-beta. Cada familia de factores de la señalización parácrina interactúa
con su propia familia de receptores, los cuales son importantes moléculas de señales que deciden el resultado de una señal. Los factores de crecimiento de los fibroblastos, llamados así porque estimulan el crecimiento de los fibroblastos en los cultivos. Ahora hay aproximadamente 2 docenas de esta clase de genes ya identificados y capaces de producir cientos de isoformas proteicas alterando el corte y empalme de ARN o sus codones de inicio. Las proteínas de los factores de crecimiento producidas por estos genes activan un grupo de sinasas receptoras de tirosina llamadas receptores del factor de crecimiento de los fibroblastos, FGFR. A su vez, los receptores activan varias vías de señalización. Los factores son muy importantes en la angiogénesis, en el crecimiento de los axones y en la diferenciación del mesodermo, aunque redundan en la familia al punto que los factores de crecimiento de los fibroblastos pueden sustituirse entre sí. Los factores individuales intervienen en determinados procesos del desarrollo. Por ejemplo, FGF8 contribuye al desarrollo de las extremidades y algunas partes del encéfalo. Las proteínas ERGO. Al gen ERGO, erizo, se le llamó así porque codificaba un patrón de cerdas en la pata de una drosopila, que recordaban la forma de un erizo. En los mamíferos encontramos 3 de estos genes, DCERT, Indian y SONICHERGO, SHH. Este último participa en multitud de procesos de desarrollo. Las proteínas WNT. Hay por lo menos 15 genes WNQ están relacionados con el de polaridad de los segmentos Wingles en drosopila. Estos receptores pertenecen a la familia de proteínas FRIX-LED. Entre otras funciones, las proteínas WNT participan en el diseño de las extremidades, en el desarrollo del cerebro medio, en algunos aspectos de la diferenciación neurogenital y de somitas, la superfamilia de los factores de transformación del crecimiento. Esta familia tiene más de 30 miembros e incluye los factores de transformación del crecimiento, las proteínas morfogénicas óseas, BMP, la familia de la activina, el factor inhibidor de Muller, FIM, hormona antimulleriana, y otros. El aislamiento del primer miembro de la familia, el TGF-beta1, se efectúa a partir de células transformadas por virus. Los miembros del TGF-beta son importantes en la formación de la matriz extracelular y en las ramificaciones que ocurren en el desarrollo de pulmones, hígado y glándula salival. La familia de proteínas BMP induce la formación, interviniendo además en la regulación de la división celular, en la muerte celular, apoptosis y migración de las células, entre otras funciones. Otras moléculas de señalización parácrina. Otro grupo de estas moléculas tan importantes durante el desarrollo son los neurotransmisores, serotonina, ácido gamma-aminobutírico, GABA, adrenalina y noradrenalina, que funcionan como ligando y se unen a receptores igual que las proteínas. Estas moléculas no tan solo son transmisores de las neuronas, también emiten importantes señales durante el desarrollo embrionario. Por ejemplo, la serotonina 5-HT sirve de ligando para gran número de receptores, la mayoría de los cuales están ensamblados a las proteínas. A través de esos receptores, regula varias funciones celulares, entre ellas la proliferación y migración celular, y contribuye a establecer la lateralidad, la gastrulación, el desarrollo del corazón y otros procesos durante las primeras etapas de la diferenciación. La noradrenalina también actúa a través de receptores y al parecer interviene en la apoptosis, muerte celular programada, en los espacios interdigitales y en otros tipos de célula. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarle en los comentarios y con gusto los responderé. No olviden suscribirse y hasta el próximo video. Hola queridos.